¿Sabes qué es lo mejor para mí de SummerSlam? Que me hizo reír demasiado lo que te pasó. La cara que pusiste cuando viste lo que te hizo Finn en SummerSlam. De verdad no viste que el tren venía por el carril, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú no viste que has sido campeón mundial por tanto tiempo simplemente porque Judgment Day te lo permitió. Yo perseguí a cualquiera, puse mi cuerpo de por medio por ti. JD McDonagh se acaba de llevar la bala por Priest. Tú nunca me quisiste en Judgment Day, nunca me quisiste en tu grupo porque tú sabías que yo soy la única persona en este planeta que Finn podría escuchar por encima de ti. Esta noche voy a tener mi venganza, porque esta noche yo soy de Judgment Day y tú estás fuera. Yo soy campeón en WWE y tú no tienes nada esta noche. El As escocés te va a hacer sufrir. Que todos se pongan de pie por The Judgment Day. JD, this beating you're gonna receive tonight, esta paliza que vas a recibir esta noche te la mereces desde hace mucho tiempo, porque yo nunca quise tu trasero en The Judgment Day. Nadie te quería en The Judgment Day, excepto por un tipo. El mismo tipo quien pensé que era mi hermano, el mismo tipo que me traicionó el sábado. ¿Sabes qué es lo loco para mí? Que alguien con un cráneo así de grande tenga un cerebro así de chiquito, porque eres tan estúpido como para darte cuenta de que ya te traicionaron. Tú piensas que tú eres el que vas a acabar conmigo. No, Balor te envió a mí para que te lleves la primera bala. Él piensa que se me va a acabar esta persecución, pero yo tengo mucho para su trasero también. Así es, JD. Espero que hayas confesado tus pecados ayer, porque esta noche voy a enviar tu traserote directamente al infierno. Y vamos directamente al ring, amigos, donde se espera una contienda que nunca pensábamos que íbamos a ver. Ya se escupieron las verdades, lo que tenían tragándose cada uno por mucho tiempo mientras trataban de permanecer unidos en The Judgment Day. Y el oponente de la ciudad de Nueva York, con 249 libras, es Damian Priest. Yo particularmente pienso que esta traición va a vivir para siempre. Así como Damian Priest quiere que su nombre viva para siempre, eso es lo que consiguió Finn Balor con su traición. Y amigos, recomendamos este especial 24 de la vida de Damian Priest. Es impresionante. Si les gusta lo que este hombre ha hecho por nosotros, los latinos dentro de WWE, tienen que ver su historia, tienen que saber exactamente todo lo que tuvo que recorrer y van a entender mucho menos la traición de Finn Balor. Está disponible ahora en Peacock. Qué camino altamente motivado, y no es para menos, tal vez más motivado que incluso cuando tenía el campeonato mundial pesado. Se metieron con su familia de una manera que es tan absurda, pero bueno, él mismo lo dijo, ha ganado una nueva gran familia, se ha metido en ella en el universo WWE y ahora busca dejar a este individuo aplastado en la lona. Me encantó. De entrada. Mira, ¿te atreves a ponerme ese título en la cara, por favor? De alguna manera siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Perder un título es malísimo. Un título significa prestigio, dinero y mucho más. Pero también significa un gran peso, porque tienes que defenderlo, tienes que dar la cara, tienes que estar a la talla siempre de un campeón idóneo. Ya no tiene el título, ya no tiene una familia que lo traicionó. Oh, ¿y ahora qué tiene? Simplemente tiene lo que él sabe que tiene. Su poder, su fuerza, su integridad. Y, como señalaste, una familia nueva que parece respaldarlo en nuestro universo de WWE. Impacto al rostro de JD McDonagh. ¿Viste cómo le rebotó la cara a JD McDonagh en el puño de Damian Priest?
JD dentro de todo es bien valiente. Meterse con Damian Priest después de una noche de tantas traiciones. Y Damian Priest no solo está dolido por sí mismo. Vamos, lo que le pasó a Rhea Ripley. Qué noche tan asquerosa, por favor. Bueno, y según dice Damian Priest, en cualquier momento Finn también va a traicionar a JD McDonagh, que no ha hecho absolutamente nada en el combate sino sufrir. Sufrir. Y él venía buscando que venganza. Porque Damian Priest, y es verdad, nunca lo quiso en The Judgment Day. Nunca. Y él simplemente lo dejó entrar porque estaba respaldado por Finn Balor. Damian Priest está cada vez más confiado en sí mismo luego de portar el campeonato mundial pesado como lo hizo, aún más. Está seguro de lo que vale. Queda comprobado vez tras vez con los títulos que ha portado. Y ahora tiene algo que probar, pero solo a este hombre, a JD McDonagh. Si alguien encuentra esa nariz, que por favor la devuelva, que tiene dueño. ¡Oh, nadie en el esquinero! El momento de JD McDonagh. Este as lo dijo. Este hombre también es demasiado enfocado cuando quiere hacer algo malo en el ring para alguien. Cuando quiere cuadricularle la vida a cualquiera. Y además, el buen amigo de Finn Balor. Y aquí un impacto pega doble. O triple si está Carlito. Buenas patadas al rostro de Priest en el esquinero. JD no sirve. JD apesta. JD es una basura. Yo estoy diciendo lo que dice el universo, por si acaso. Bueno, pero decir una palabra, no me las multipliques. Digo yo. Bueno, la que se ajuste mejor. ¡Oh! Otra vez lo frena en seco. JD con buenas rodillas y directamente a la nuca. El peso que tiene que tener en su cabeza Damian Priest por la traición, la de él y la de Mami, no puede permitir que se enfoque bien. Pero bueno, él tiene que intentarlo. Hay separación. Otra vez le mete el antebrazo. JD se tambalea, sin embargo riposta, regresa. El bloqueada la intención. Y con las patadas este hombre es letal en el centro del pecho y lo sacó del ring. ¿Quién quiere más? Que venga otro, Carlito. Ven a escupir manzana. Damian Priest es experto en karate, que no se te olvide. Y como que el as irlandés está más perdido. Y Carlito, no te pongas poco cool, por favor. No, concéntrate, Damian. No Otro que hay que decirlo, Damian Priest desconfiaba mucho de Carlito. Y a la hora de la verdad, al menos en lo que a él respecta, parece que tenía razón. Amigos, no olviden que mañana continúa The Great American Bash en su segunda noche en NXT. Los esperamos. ¿A dónde va? ¡Oh, Dios mío! Es que está peleando contra dos. Me extraña que Damian siga este juego. ¡Topetazo suicida y de los buenos! Pobre Damian. Y aquí estamos de vuelta en la acción, familia. JD McDonagh y Carlito JD McDonagh frente a Damian Priest. ¡Ay, Dios mío, qué impacto! ¿Escucharon eso? ¡Al sur del cielo! ¡No, lo revierte como puede JD! ¿De qué manera cae? No sé ni cómo rayos lo hizo. Eso demuestra la calidad de este muchacho. Y Buzo que deja el blanco con plancha para la victoria, la venganza de McDonagh. 1, 2 y... Creo que el árbitro se tardó un poco, con todo respeto. Vean qué hermoso moonsault. Tremendo mortal invertido. Ahí estaba, 1. Un poco tarde. Imagínate la victoria que sería esto y cómo sería ponerle sal en la herida a Damian Priest. Si JD McDonagh ahora, después de tanto odio, después de tanto tiempo de estar tramando esto, aparentemente lograra vencerlo aquí esta noche. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo revierte? Hay que ver las dos caras de las monedas siempre. Y JD siempre se sintió como un estorbo, como alguien que sobraba, que puso su cuerpo de por medio. Y él escuchó muchas veces decir a Damian Priest, yo no necesito a The Judgment Day para ser campeón mundial. Y miren que JD dio la cara por él muchas veces. ¡Oh, impacto para McDonagh que cae! Ahora sí que está dando la cara, ¿no? El arquero de la infamia. Viene por más. JD en la esquina contraria. Esto no pinta bien para JD.
Esto no pinta bien para JD. Directamente al esquinero, a la carótida. Y... ¡vamos! Razor's Edge. Está solo, pero se siente acompañado con el universo. Yo no tengo idea de cómo JD McDonagh puede estar semi de pie siquiera todavía. Mira, lo va a arrollar, ¡se lo llevó! ¡Oh! ¡Se lo llevó! Y él está viendo también aquí a Finn Balor, porque él sabe también que Finn y JD son panas desde que eran adolescentes. Mira, cuidado, esta cercanía de Carlito. Yo no creo que Carlito se atreva. Él sabe que la cosa está muy seria. Él no quiere quemarse los dedos porque sabe que la plancha está caliente. Buen lazo. Y por si acaso, patada para recordárselo. Esto se tiene que sentir tan bien para Damian Priest. Mírale, se le asoma una sonrisa. No, el príncipe Finn Balor. El príncipe del infierno. Le otorga la victoria. Y se lo dijo, voy a esperar a que te sientas confiado y te voy a atacar a traición por la espalda. Y es exactamente lo que hace cobardemente, si me preguntan a mí. Le otorga la victoria por descalificación. ¡Ay, Finn! ¡Ay, Finn! Por favor. Mira, también está el bigotudo este. Mira, Liv también muerto de la risa en esto. La nueva versión de The Judgment Day. Ojo, yo no los critico. Hay que entender las cosas. Y uno nunca sabe cuánto maltrato sufrieron ellos de mano del ex campeón mundial. Que se sentía el jefe, amo y señor mío. Sin embargo, sale volando uno, sale volando el otro. Patada para Carlito. Y le queda uno. El que quiere. Ponga Finn Balor en su sitio. ¡Ay! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Trucutru? ¿A dónde vas? Se lo lleva. Y vean a Liv, Pero Liv siempre rescatando todo. Nuevamente salvando lo de Judgment Day. Ella es la razón por la que ellos son campeones mundiales en pareja. ¿Qué? Liv. Vieron a Liv atacando directamente a Damian Priest. Se subió la gata a la batea y Mami viene al ring. Y yo no sé a cuál de los dos va a ser trizas primero, si a Liv o a Dom. Mira, yo creo que ella es tan fuerte que puede hacer todo al mismo tiempo los dos. Liv. Se la lleva. ¡La tiene! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impacto contra el poste metálico! Está enloquecida. Repite la dosis otra vez. La erradicadora deshaciéndose de Liv Morgan. ¡Ándale! Ella necesita ser una mujer temida. Ella necesita volver a entender cuáles son los medios para hacer que la respeten. Y la víctima va a ser Liv Morgan. Y le van a hacer pagar su gira de venganza. No, por favor. Ahí viene su caballero de armadura. Bueno, parece que Liv le consiguió nuggets de pollo con salsa ranch. Y así lo enamoró. Ay, Rhea, sí, por favor. Hola. Sí. ¡Y adiós! ¡Cabezazo! Y... Hazlo, le dice. Al sur del cielo. Y este combate terminó hace rato, pero la acción no se detiene. ¡El terror no han terminado! Amigos, definitivamente esta unión puede ser maravillosa porque cada uno de ellos podría encargarse una de la división femenina y el otro de la división masculina. Y el poder que tienen estas dos superestrellas pueden ser realmente los dos unidos terroríficos para todos. Ahora que no tienen nada que perder. Las espaldas, nuevo Judgment Day. Grandes hermanos de la vida también.